Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes, profe. ¿Cómo estás, Victoria? ¿Me escuchas? ¿Me escuchas un Sí, poquito, profe, la Victoria? escucho. Ah, Sí, ok. sí, la escucho perfecto. Bueno, yo no sé si Divisay, si Baby y Lupe, no sé si se van a poder meter en la clase, pero bueno, la cuestión era continuar con lo que... Ah, aquí está Baby. Qué bueno. La cuestión era continuar. Hola, Baby, buenas tardes. Hola, buenas, ¿Cómo ¿me estás? escuchas? Sí, ¿Todo bien, perfectamente. profe? Qué bueno. Faltaría el joven Asdrúbal, que dijo que se iba a conectar. Pero Bueno, bueno, tal vez venga más ahorita, puede ser. sí. Bueno, yo no tengo muy buena voz, pero tenemos que continuar con lo que estábamos viendo la vez pasada, que la clase la íbamos a tener el lunes, pero bueno, con la falla que tengo en la computadora, tengo la misma computadora, solo que me la repararon y bueno, aquí estoy, como quien dice, eh, cumpliendo, pero si Dios quiere, en un par de semanas ya resuelvo este problema, si Dios quiere. Miren, Claro, profe. sí, yo voy a compartir pantalla para presentarles algo que me falta del tema pasado de la arboricultura, que tiene que ver con la evaluación del sitio y la selección de especies, ¿no? Ya están, ya están viendo la pantalla compartida. Está cargando. Ok, Listo. ok, perfecto. No me di cuenta si estoy grabando o no. Déjame revisar, voy a tener que salir un momentico Sí, de aquí. profe, se está grabando. ¿Qué está grabando? Ok. Bueno, fíjense, habíamos visto, espera que cambie, habíamos visto en la clase pasada dos unidades de este estudio que son de dos paisajistas que me facilitaron su material para podérselo presentar a ustedes. Entonces, habíamos visto en el primer tema los atributos del sitio por encima del suelo y yo aproveché para darles de una vez los atributos del sitio por debajo del suelo. Ahora quedan las modificaciones potenciales del sitio, las prácticas de mantenimiento y atributos deseables del ámbito. Pero vamos a ver modificaciones potenciales del sitio hoy y vamos a hablar un poquito sobre las actividades que tienen que hacer, que no se las puse en grupo todavía porque pienso que todavía pueden ver algunas cosas de manera individual y para la última entrega del corte 3 sí van a trabajar en grupo. No importa que estén a distancia, pero sí van a trabajar en grupo. ¿Ok? ¿Me Ok, escuchan profe. bien? ¿Me escuchan bien o hay más o menos? Sí, sí, se escucha Perfecto, bien. profe. Sí, sí, se escucha bien. Ok, bueno, entonces dentro de las modificaciones del sitio tenemos que si vamos a sembrar y vamos a tener unas zonas boscosas y vamos a tener unas caminerías con muchos árboles,
Los urbanismos o las urbanizaciones deben tener unos corredores especialmente diseñados para colocar esos servicios públicos, de tal manera de que los árboles no se vean afectados una vez que ellos hayan alcanzado su etapa de madurez. ¿Ok? Entonces, esto, cuando nosotros estemos diseñando, sobre todo el diseño 5 que se ve en las urbanizaciones, tenemos que tomar en cuenta que deben existir corredores, no solamente para el cableado, sino para los otros servicios que van por debajo de la tierra, como las aguas blancas, las aguas servidas, ahora tenemos la fibra óptica, entre otros, ¿ok? Y también hay un cableado que va subterráneo, no necesariamente tiene que ser el alumbrado público, sino que hay un cableado que es subterráneo y que también se podría ver afectado por las raíces de los árboles que sembremos muy cercanos a él. ¿Ok? Entonces, este paso es importantísimo cuando estamos diseñando nuestra urbanización. Otro de los aspectos es que cuando tenemos suelos compactados, nosotros o suelos que son producto del movimiento de tierra y que por alguna otra razón utilizamos materiales que no son adecuados para la siembra de árboles, nosotros podemos ayudar a modificar el terreno haciendo alguna zanja que, bueno, aquí dice que la hagamos con retroexcavadoras, pero si no tenemos la retroexcavadora, la podemos hacer con pala, siempre y cuando la siembra del árbol sean árboles de 1,20, o sea, que todavía estén en etapa de crecimiento, ¿no? Que tengan 1,20 m, 1,50 m, que lo vayamos a trasplantar. Nosotros debemos hacer unas zanjas alrededor del hoyo de la plantación para que en esa zanja nosotros podamos tener un buen material que le permita al árbol poder obtener por las raíces los nutrientes necesarios, que las raíces puedan expandirse y que a la vez sirvan de sostén al árbol cuando ya esté maduro. Entonces, en esa zanja nosotros tendremos un buen material, ¿verdad? Que va a ayudar al drenaje, va a mantener los nutrientes en el sitio y pueda entonces el árbol obtener así su, sus, bueno, el nutriente que necesita para su crecimiento. Como dice aquí, pues esos canales ayudarán al crecimiento de las raíces, mejorará el drenaje e incrementará la percolación del agua y obviamente va a reducir la escorrentía. ¿Okay? Otro de los aspectos a considerar es que a veces en las áreas urbanas nosotros no podemos tener los árboles al mismo nivel del suelo, porque a veces, por ejemplo, en este caso de esta plaza, si se llegase a limpiar o a utilizar detergentes o algún tipo de material que le sea dañino a los árboles, es preferible que ellos se ubiquen en sitios específicos como estas jardineras, donde a la vez se protegen de algún tipo de contaminación que pueda haber en el sitio, ¿ves? Entonces, eso mitiga el cambio del pH, también mitiga la posible salinidad que podamos conseguir en el sitio y obviamente previene pues todo tipo de enfermedades que podamos sin querer generar en los árboles que tengamos en sitios que nos sirvan para el esparcimiento, como por ejemplo las plazas, como por ejemplo los parques infantiles, algunos jardines que a veces colocamos al frente de las entradas de los edificios o de algunas casas. Por lo general, al limpiar el piso con detergente, eso hace que los árboles se vean afectados. Entonces, conviene colocar un brocal
colocar el material que nos va a servir de sustento al árbol, ¿verdad? Y separarlo de el área donde quizás pueda caer alguna lluvia, inclusive el uso de algunos fertilizantes o de la misma fumigación que por el paso de la lluvia quede en el sitio y no esté específicamente indicado para la planta que esté muy cercana a eso. Entonces con estas jardineras pues prevenimos que esas nuevas plantas o que la planta que esté allí, que no se vean afectadas por el efecto de ese, digamos, fumigación o algún fertilizante no adecuada para la misma, ¿ok? O el uso de esos detergentes o cloro que a veces empleamos para la limpieza de esa zona, inclusive pinturas o algún tipo de thinner que utilicemos para la limpieza de asientos o de bancos en plazas, parques, que tampoco son de muy buena absorción para las plantas. Otro aspecto a considerar en este caso, cuando estamos modificando el sitio por debajo, es el de corregir algunas deficiencias que tengamos en el suelo, por ejemplo, los rellenos que utilicemos para las plantaciones, bueno, no para las plantaciones, sino para la implantación de algún tipo de piso o quizás tengamos que rellenar el suelo porque necesitamos nivelarlo y eso abarca más de la superficie que requiere, por ejemplo, una losa de fundación. Entonces, queda allí un residuo de un piso compactado que que no nos sirve, no nos ayuda al crecimiento de los árboles. Entonces, ese piso, ese material compactado debe ser removido y reemplazado por otro mejor, para que podamos añadirle a la planta condiciones más adecuadas para el mejor crecimiento de sus raíces y por ende la propia especie. ¿Ok? Entonces esas cosas, esos aspectos del piso compactado deben corregirse. Sobre todo, por eso es que es muy importante cuando estamos haciendo el replanteo de una losa de fundación, bien sea para una vivienda o que vayamos a implantar o hacer las aceras de las calles, donde al frente vamos a tener unos árboles. Entonces, hay que ser muy cuidadoso en que el sitio donde vayamos a implantar ese árbol, el suelo no esté compactado. ¿Sí? A eso es lo que me refiero, ¿ok? Entonces, hay que hacerlo con sumo cuidado. Si no hay ese cuidado, bueno, sabemos que donde coloquemos el árbol tenemos que cambiar el material. O sea, tenemos que reemplazar el material para que creemos las condiciones necesarias para que los árboles puedan crecer. Y por Profe, pero último, todas estas modificaciones son a nivel urbano. sí, todas estas modificaciones son a nivel urbano, porque estamos hablando de la ornamentación, y la ornamentación la tenemos prácticamente en las áreas urbanas. No las implantamos en zonas rurales, ¿ok? Porque en las zonas rurales no tenemos ninguno de estos problemas. O sea, los árboles en las áreas rurales pueden crecer sin limitación alguna. Ahí podemos tener una gran variedad de árboles que no necesitan ser
analizados ni requieren que las raíces, o sea, el árbol crece de manera natural. En cambio, cuando nosotros llevamos de estas especies a las áreas urbanas, como los suelos de las áreas urbanas están totalmente modificados, ahí es donde comenzamos a tener los problemas. Entonces, algunas veces nuestro paisajismo no es no está bien desarrollado porque eh, la calidad del suelo en las áreas urbanas no es la más acorde, ya que utilizamos materiales de relleno y materiales que no son muy acordes y además los combinamos con otros como por ejemplo cemento, el mismo asfalto, utilizamos cales, utilizamos yeso y residuos de construcciones viejas que no nos sirven para el desarrollo de las plantas. Entonces, los problemas los enfrentamos en el área urbana cuando queremos hacer un paisajismo y por eso tenemos que tomar en consideración todas estas cosas. ¿Ok? Fíjense en esta foto donde tenemos prácticamente toda el área está asfaltada o encementada, porque puede ser que el asfalto esté aquí donde están las calles, pero aquí tenemos entre asfalto y cemento. Entonces, queremos desarrollarlo en estas áreas verdes que son muy escasas, algunos árboles y como ven, no se da, están muy débiles las plantaciones que hay allí, porque la calidad del suelo en la parte subterránea no es la más acorde. Entonces, ahí tenemos que tomar en cuenta muchas cosas, por ejemplo, que ese material es barrera a las raíces, ¿verdad? Entonces tenemos que también aumentar la distancia de siembra, porque tenemos que utilizar esa zanja de la que ya les hablé para que el árbol pueda expandir sus raíces. Tenemos que utilizar materiales alternativos para la subbase, ¿verdad? En el lugar de la siembra, que es lo que ya les expliqué, que tenemos que remover ese material malo y colocar uno de mejor calidad que tenga que ver con los nutrientes necesarios para las plantas, ¿verdad? También podemos utilizar rejillas para que el árbol crezca, vaya creciendo, sin que tenga, o sea, la rejilla es una protección para las raíces, ¿ok? Para que las raíces puedan hundirse en el terreno sin que el ser humano u otro aspecto dentro de, por ejemplo, en una caminería, no le vayan a hacer daño a las raíces. Entonces las rejillas pueden ser protección para esas raíces. Debemos canalizar las raíces, ya como les expliqué, con esto de lo de la retroexcavadora o con la propia pala, ¿verdad? Creando una zanja que puede permitir el paso de un mejor material y además de eso el mejor riego, una mejor escorrentía. Luego también podríamos plantar en grupo de la misma especie, plantarlos en grupo, porque de esa forma podemos lograr que o sea, si por ejemplo sembramos 3 plantas de la misma especie en un mismo lugar, podríamos lograr que 2 o una de ellas, pero no las 3, porque siempre va a haber una que muera, se desarrolle. Y a veces de las 2 quedará una sola para poder tener la certeza de que sí vamos a tener esa especie en ese lugar. ¿Ok? Podemos usar aceras elevadas o eh, las propias jardineras elevadas, ¿verdad? Para evitar lo que ya les expliqué de lo de los fertilizantes, fumigaciones y el uso de detergentes y cloros que a veces usamos en los sitios para la limpieza
y también el uso de pinturas y thinner para mejorar el aspecto de algunos asientos o bancas que tengamos en algunos lugares de esparcimiento. La ubicación del alumbrado y el alumbrado público, que debe estar en sitios especialmente ubicados, y no solamente hablamos de alumbrado, sino que también tenemos que tener en cuenta las zonas de riego, también las zonas donde están las aguas blancas y las aguas servidas, porque las raíces de las plantas pueden afectarlo. O sea, tanto uno afecta al otro como el otro al otro. O sea, ambos son dañinos en sí mismos. O sea, cada quien debe estar en su lugar. Y lo otro es los materiales alternativos para la superficie, que como les digo, deben tomarse en cuenta. Por eso es que, o sea, el uso de detergentes y esas cosas y pinturas sobre todo, que a veces se utilizan en algunos lugares específicos, eso no les vuelve a las plantas. Por eso es que es mejor hacerle a ellas sus jardineras, y si esa jardinera pues tiene que ser un surco grande, digamos, un hueco donde pueda estar elevado, ¿verdad? Es muchísimo mejor para que ese árbol, que va a ser una especie muy bonita dentro de su paisajismo, no se vea afectado por todas estas cosas que son dañinas. ¿Ok? Entonces, esto con relación al punto que tiene que ver con la modificación de la parte superficial o del sitio donde estamos realizando nuestras plantaciones. Fíjense aquí esto que estoy señalando, por ejemplo, esta grama con estos árboles. Si lo tuviéramos al ras de la calle, el asfalto le haría muchísimo daño y no se desarrollaría de esa manera. Fíjense aquí arriba en la primera foto, donde tenemos un ambiente totalmente natural. Allí pues la hierba y esas palmeras se van desarrollando de una forma tranquila, sin ningún tipo de intervención por medio de eh, cemento o material inadecuado colocado en el subsuelo, ¿no? Y aquí tenemos estos señores que, bueno, ellos te están dando la tarea de hacer un trabajo para la plantación de esta nueva especie, pero están haciendo, aquí no sabemos qué van a hacer. Lo que sí sabemos es que van a plantar este árbol, y bueno, están buscando la manera de hacerlo de una forma, se presume pues, de una manera adecuada para que la especie pueda nacer sin ningún problema. ¿Ok? Los atributos deseables del árbol lo vamos a ver en la siguiente clase, que la estoy planteando para el día miércoles. No sé si todas y todos podrán estar el día miércoles a las 7 de la noche. Pregunto. Sí, profe, no hay problema. Claro, profe, no hay ningún problema. Ok. Y espero estar mejor de salud también ese día. Voy a compartirles ahora, un momentico aquí que voy a salir, un momentico para poder agarrar el otro archivo. De esto no tiene ninguna duda, ¿no? No, profe, todo bien. De mi parte yo entendí. Sí, todo Sí, claro. es algo muy sencillo, porque lo que pasa es que eh, yo lo doy de una manera así muy sencilla, porque para mí, cuando ya veamos lo que es la memoria descriptiva de un proyecto de paisajismo, entonces se van a encontrar con todos estos problemas.
Entonces, si eso ustedes lo llegan a ver más detallado cuando, si a alguno le gusta, pues desarrollarse en el paisajismo, cuando sean arquitectos y hagan una especialización, se van a dar cuenta que van a enfrentar todos estos problemas. Entonces, ya tienen la noción de las cosas que tienen que pueden ir haciendo y pueden irse adelantando los acontecimientos cuando vayan a implantar su proyecto de paisajismo. ¿Ok? Ok, voy a volver a compartir pantalla. No sé si tienen alguna duda de las tareas que se van a hacer ahorita. No sé si lograron leer las tareas. Yo leí por encimita, pero como estuve pendiente con unas actividades, no las he desarrollado todavía. Ah, ok. De todas maneras, la primera de ellas es para la semana que viene. Tengo un problemita aquí con la clase Zoom. No sé si la están viendo. No sé si... Ajá, pueden ver. Está cargando, está cargando. Ah, ok. Listo. Ok, ya va, porque aquí tengo todas las, ya va, que aquí se está cargando aquí también. Ajá, vamos a ver, perfecto, ok. En la actividad uno, yo les pongo a ustedes para que hagan unos informes, ¿ven? Estos informes son pequeños, son de dos hojas por aspecto. Entonces, les hago las preguntas de que para qué sirve y cómo se elabora el compost. La otra sería cómo se realiza la reproducción de las plantas. Ese es un tema muy largo, pero van a tratar de hacer un resumen, ¿ok? Porque eh, la reproducción de las plantas en ambientes ornamentales, en ambientes urbanos, es muy limitado. Eh, Van a encontrar que hay árboles que se reproducen obviamente por semillas, que las semillas, o sea, el viento las ayuda, que también a través del polen que las abejas y mariposas llevan de flor en flor, las plantas pueden reproducirse, ¿verdad? Porque a través de la flor se genera el fruto y del fruto aparece la semilla. Pero también hay otro tipo de reproducción que se hace cuando los animales se comen la fruta y luego cuando deponen, ¿verdad? Cuando hacen su masa fecal, ellos en cualquier lugar donde hagan sus necesidades, la semilla va a caer allí y ahí también va a aparecer una nueva planta. Si la semilla encontró las mejores condiciones, obviamente, para desarrollarse. Algunos de estos procesos se dan en las áreas urbanas, pero hay otros que no. Realmente la reproducción aquí en las áreas urbanas la hace el hombre, ¿ok? Que es el que repone la especie cuando la propia especie no puede reproducirse a sí misma. También hay especies que no permiten que sus propios hijos crezcan a sus pies porque las mismas plantas generan ciertos aceites o ciertas sustancias que no permiten eso. Entonces se hace muy difícil que la propia planta en su mismo ambiente urbano pueda realizar la reproducción.
Entonces eso, fíjense, estos tres aspectos son dos hojas escritas, no, o sea, si pasan a tres hojas no importa, ¿no? Por eso no se van a parar, pero lo ideal es que hagan un resumen, ¿sí? El otro, Entonces, profe, por ajá, pregunta son 2 hojas, o sea, por ejemplo, ¿para qué sirve? ¿Cómo es que dura esta cosa? Son 2 hojas de desarrollo. exacto. Luego para la reproducción son dos hojas y luego para la fumigación son dos hojas. Ya con esto tendríamos un informe de 6 hojas con su portada y su referencia bibliográfica. La referencia bibliográfica siempre es importante colocarla, ¿ok? Porque, bueno, porque ustedes no están haciendo el trabajo sin una referencia bibliográfica, o sea, es algo que es normal, ¿sí? El siguiente trabajo, las fechas de entrega del trabajo no las tengo aquí, están puestas allí en la propia actividad. El siguiente trabajo tiene que ver con el sistema de riego en jardines, que hay que diseñarlo. Ese es un trabajo aparte del paisajismo como tal, ¿ok? Cuando uno hace el paisajismo, una cosa es el trabajo del paisajismo y otra cosa es el sistema de riego. La poda también es otro trabajo aparte que se hace, no entra dentro del paisajismo. Y la nutrición y fertilización de las especies ornamentales también es otro trabajo aparte del paisajismo. O sea que cuando hacemos ese trabajo de, digamos, iniciar el paisajismo en un determinado lugar, es cierto, un museo, una plaza, unos jardines, de la entrada de unos edificios, de un conjunto residencial, etcétera, etcétera. Las actividades del riego, las actividades de la poda, las actividades de la fertilización e inclusive de la fumigación son actividades separadas, no se meten dentro del paisajismo en sí. En el paisajismo colocamos más que todo es la dotación de la especie, ¿verdad? La preparación del sitio, el uso del compost, qué tipo de compost vamos a Profe, utilizar. Ajá, disculpe que le interrumpa. ajá. No me voy a salir de la reunión, pero voy a hacer una cosita a la cocina y ya regreso yo, rapidito. Ok, de todas maneras, ya lo que nos quedan son 6 minutos porque ya esto se va a terminar. ¿Oíste? Ah, ok, ok, es rapidito, ya regreso, ya regreso. Ok. Bueno, entonces, cuando nosotros hacemos el paisajismo, dentro de las partidas, vamos a decir, que componen el trabajo en sí del paisajismo, utilizamos, o sea, tomamos en cuenta el desmalezamiento, la preparación de la jardinería, o sea, la parte de lo que es la tierra negra, la tierra abonada, el compost, ¿verdad? La siembra de la especie y la reposición de esa especie en 15 y en 30 días. Lo demás, que son el sistema de riego, la poda, la fertilización y la fumigación, son actividades que se realizan aparte. ¿Ok? Y la última actividad tiene que ver con un cuadro comparativo, ¿verdad? De criterios de diseño para realizar una propuesta de paisajismo en parques infantiles, en plazas, en avenidas y algunos jardines ornamentales contemplativos, que puede ser la entrada de unos edificios o la entrada de un conjunto residencial de viviendas, ¿verdad? Que se usa mucho en algunos conjuntos residenciales cerrados y pues los criterios de diseño en algunos casos son muy similares, pero en otros casos son diferentes. ¿Ok? Entonces aquí
vamos a estudiar un poquito. Eso implica que tenemos que hacer una revisión de algunos parámetros de diseño de estos elementos urbanos, ¿verdad? Que a veces los colocamos en nuestras propuestas urbanas, pero no, pues no sabemos cómo desarrollarlo. Entonces, vamos a investigar un poquito en algunas páginas web donde hay diferentes planteamientos. Yo voy a tratar de ver si hay algunas colgadas en el aula virtual, pero yo tengo otras que próximamente se las voy a poner también allí, ya que me encuentro preparando digamos, estos mismos aspectos, pero para la clase presencial. Y entonces tengo un material que se lo puedo colocar a ustedes allí en el aula virtual para que ustedes lo consulten. ¿Ok? Entonces, bueno, en el interín de que vayan haciendo las tareas, si tienen algunas dudas, si tienen algún tipo de comentario que me puedan hacer por el WhatsApp o también por la mensajería interna del, del aula, del curso, también yo estoy a la orden para todas esas cosas. ¿Ok? Ok, profe, muchas gracias. Sí. Entonces, me disculpan que he estado un poquito, bueno, con esta, no sé, como una laringitis que tengo, pero gracias a Dios he conseguido el medicamento y he podido avanzar mejorándome. Ya tengo 2 días con eso. Pero sí quería aprovechar de que ayer me dieron la máquina y quería aprovechar de darle las clases porque, bueno, siempre tengo que dar una clase con ustedes semanal. ¿Ok? Bueno, si tienen alguna duda, ya quedan 2 minutos y medio de clase. No, profe, por mi parte todo claro. Ah, bueno, Vicky. La última actividad fue la que mencionó que va a ser en grupo. Sí, para el tercer corte, ahí van a hacer un diseño. Entonces estoy pensando, como ustedes están en Maracaibo, de repente, si pudieran ir, no sé, de repente al Museo de Arte Contemporáneo, ¿verdad? Y, o sea, me estoy inventando la materia, o sea, la tarea. De repente van al Museo de Arte Contemporáneo las tres personas que se puedan reunir, o si es de 2 personas, y entonces ir allá, ver qué hay y plantearse un proyecto de paisajismo. ¿Entiendes? Es algo así, pero tengo que desarrollarlo mejor porque de igual manera lo estamos planteando aquí para los alumnos en la clase presencial. Solo que aquí pues tenemos más plazas y cosas y conocemos los lugares. Allá en Maracaibo, bueno, yo tengo mi hijo viviendo allá y viví un tiempo y bueno, y sé de algunos lugares que son muy bonitos. Por ejemplo, en el Paseo del Lago también podemos hacer un paisajismo y me gustaría que trabajáramos con algo así más real. ¿Ok? Pero bueno, llegará su momento en que lo plantearemos adecuadamente. Ok, profe. Sí. Bueno, esto ya está por acabarse, entonces le deseo una feliz noche y nos vemos entonces por los grupos. Igual, profe, que se mejore. Gracias, mi amor, hasta luego. Hasta luego.